¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Análisis Situacional. Hoy me acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, recién electo en los comicios del pasado 6 de diciembre. Es también jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática y vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz. Fue gobernador de Monagas en 2 oportunidades y está dedicado a la actividad universitaria como rector de varias universidades privadas. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, doctor Schemer. Cuidándonos, la pandemia no es juego. Sí, hay que usar la mascarilla permanentemente. Vamos a conversar y estamos a una distancia prudente, la que se aconseja para evitar cualquier contagio, aunque pensemos que estemos sanos, hay que prever. ¿Cómo están las actividades en la Asamblea Nacional? Intensa, ajetreada. Sí. Estamos en estas primeras de cambio. Muy activo veo la Asamblea Nacional. Muy activo. Hemos sesionado de manera religiosa, puntual, se han tocado temas interesantes, se han constituido ya las comisiones permanentes, se instalaron el miércoles pasado y adicionalmente a eso se ha estado adelantando pasos en procesos importantes, por ejemplo, la designación del Comité de Postulaciones para un nuevo Consejo Nacional Electoral. Además, hemos dado muchísima importancia al tema del diálogo, la reconciliación y la paz. Sí, de eso quiero que hablemos, pero antes, el 6 de diciembre y luego la instalación de la nueva Asamblea Nacional ha generado una nueva realidad política en el país. Un sector de la oposición venezolana, sector democrático, nacionalista, que cree en los cambios en paz y en los cambios por la vía electoral, decidió participar en las elecciones. Está emergiendo una nueva oposición, definitivamente. ¿Cuál es la nueva realidad que tú observas Bueno, en con principio, estos hechos? Antes del 6 de diciembre promovimos y defendimos la necesidad de transitar una ruta electoral democrática y pacífica. ¿Por qué esa decisión? Fundamentalmente porque creemos que Venezuela puede salir adelante si los venezolanos se expresan, si participan, y que eso debe ser en paz, porque el terreno de la confrontación permanente se ha probado una y otra vez fracasado, y no lo digo yo. Hace apenas unos días atrás, en la interpelación que hizo el Senado americano para el nominado como secretario de Estado, él mismo señaló de que la ruta que de alguna manera habían monitoreado para Venezuela es equivocada. El terreno del enfrentamiento, el terreno del permanente confrontar, se demostró durante ya varios 20 años. Que nos condujo no solo a un descalabro de carácter político, sino peor aún a una situación económica gravísima y con ello una situación social que Venezuela está obligada a superar y que solo lo hará, insisto, en la medida que nos empeñemos juntos, que trabajemos juntos. ¿Ustedes decidieron ya la ruta electoral como estrategia de cambio? Nunca nos hemos salido de esa ruta electoral. El liderazgo de Acción Democrática, del cual formo parte, defendió una y otra vez la necesidad de participar, hasta por razones históricas. Acción Democrática nació como un partido promotor del voto. Acción Democrática, incluso durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, llegó a la conclusión en 1952 que había que votar, de tal manera que no nos apartamos de lo que son nuestros valores y nuestra conducta. Pero ahora, recientemente, ratificamos esa voluntad de participar en los procesos electorales que vienen. Por cierto, la semana que concluye también nos vio aprobar por unanimidad la solicitud de que las próximas elecciones que se realicen sean conjuntas. Elecciones de gobernador, de alcalde, de concejales, de diputados a los consejos legislativos, de tal manera que los venezolanos estaremos en breve en la posibilidad de renovar la totalidad de nuestros gobiernos locales y de nuestros gobiernos regionales.
Es una propuesta, ¿no?, de Acción Democrática. Es una propuesta de Acción Democrática, es una propuesta que previamente hizo el diputado Timoteo Zambrano en representación de su organización política, y es una propuesta que empieza a tomar muchísima fuerza, y yo estoy seguro que los sectores oficialistas van a respaldarla porque significa un llamado verdaderamente potente a la participación. Estamos hablando de que si una organización o un conjunto de organizaciones presenta la totalidad de los candidatos principales y suplentes en ese proceso, tendría que tener unos 12.000 candidatos. De tal manera que son miles y miles de personas que van a ir desde los barrios hasta el ámbito regional a cosechar voluntades. Va a ser importantísimo para recobrar esa ruta, para que el venezolano vuelva a confiar en el voto como mecanismo de cambio. Recientemente, el presidente del MAS, Felipe Mujica, sugirió, planteó, propuso la realización de elecciones con una tarjeta única, con un frente unitario de la oposición. ¿Es eso posible? Sí, ya ha sido posible. En las elecciones del 2015 transitamos una ruta parecida, había una sola tarjeta. Ya en anteriores ocasiones, en otros países también se ha hecho. Los chilenos lograron vencer la dictadura de Pinochet con una tarjeta única, de tal manera que es perfectamente posible, porque en definitiva lo que nos interesa es sacar a Venezuela de esta crisis, y eso pasa por la capacidad que tengamos de entendernos también en los sectores de oposición. Pero en las elecciones parlamentarias la oposición fue dividida, creo que en 3 sectores. ¿Qué pasó ahí? En más sectores. Básicamente yo atribuyo a la poca posibilidad de encontrarse, de reunirse, de buscar acuerdos, el poco tiempo que me dio entre la convocatoria y las elecciones, el poco tiempo que me dio entre la decisión de participar y el propio proceso de inscripción de candidato, hizo muy difícil de que nosotros concurriéramos unidos. Mira, un cálculo que hicimos posterior nos llevó a concluir que si los que participamos por separado hubiésemos participado con una plataforma común, hubiésemos obtenido por lo menos 40 diputados más. Eso sin contar... El triple, sí, más el doble. Sí, hubiésemos llegado al triple lo que hoy tenemos en el Parlamento, pero eso sin contar que estimaciones que hicimos previamente, si buena parte de la oposición hubiese participado, si no hubiese habido ese llamado brutal a la abstención, si se hubiesen mantenido los patrones de votación del año 2015, la oposición hubiese obtenido 185 parlamentarios. Nos volvimos casi unos cruzados explicando eso en cada una de las direcciones políticas, y lamentablemente privaron otros intereses que hicieron de la abstención el leitmotiv de ese proceso, y que nos trajo a esta situación donde ahora, por cierto, se revisa. Yo me sorprendo, no sé si gratamente, cuando veo, oigo, me llaman, me confiesan muchos que promovieron la abstención el 6 de diciembre, y que ahora dicen, ahora sí vamos a participar, ahora sí vamos a ir a las elecciones regionales y locales. No sé si es porque están sus propias cabezas en juego, pero lo cierto es que la intención de participar en estas megas elecciones es creciente, y cada vez más. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer esta oposición democrática que está participando electoralmente para enfrentar, convencer, contener a aquellos sectores que todavía insisten en la ruta insurreccional, que insisten en la estrategia del derrocamiento? ¿Qué se puede hacer? Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Luis Eduardo, te preguntaba, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la oposición insurreccional, con la estrategia insurreccional que busca el derrocamiento y que tiene recursos, tiene respaldo internacional, se aprovecha en alguna medida de la incomprensión que hay en el exterior acerca de la realidad del proceso político venezolano? ¿Qué hacer? En principio, Óscar, déjame señalarte que nuestra apreciación es cada día la oposición que tú has denominado insurreccional es menor, porque
no solo... Te puedo decir que en las encuestas más recientes de Interlace, el jefe de esa oposición, el señor Guaidó, no supera el 10% de simpatías. Pero no solo se refiere a la simpatía, se refiere también al manejo de realidades. En Estados Unidos hay hoy una administración diferente, Biden-Harris, a pesar de la narrativa de los primeros días, tiene con seguridad una línea de acción distinta. En la Unión Europea ya también han cambiado las cartas. No reconoce la presidencia interina. La presidencia interina, no solamente eso, sino que hablan una y otra vez de la Asamblea Nacional que concluyó su gestión en el mes de diciembre del 2020. Es decir, hay otra realidad, pero adicionalmente a eso hay canales que permiten la participación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo me atrevo a decirlo de manera que nos entendamos, eliminar hasta donde sea posible las excusas que han permitido crear todo un discurso alrededor de la abstención. Esta semana se designó el Comité de Postulaciones para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Quién preside? La comisión la integran un grupo de diputados del oficialismo y de la oposición. Van a seleccionar su presidente, una comisión plural, pero no solamente es de parlamentarios. En los próximos días se va a escoger, previa postulación de los distintos sectores, los 10 representantes de la sociedad civil, representantes de las universidades, de las academias. Entonces, una comisión no pluripartidista, es plural en el sentido de la sociedad en su conjunto. Entonces ese es un primer paso importante, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por el órgano que le corresponde según la Constitución, que es la Asamblea Nacional. Entonces ese es un elemento que debería generar confianza, debe generar confianza también la solicitud que ese CNE y la propia Asamblea Nacional haga en su momento de la observación internacional. Eso es un segundo elemento que se ha estado pidiendo. Y lo tercero, que también es una tarea, un compromiso de todos, convencer, motivar, entusiasmar, que es por la vía del voto que se puede ir acumulando espacios para que en Venezuela se produzca un cambio. Y finalmente, la capacidad que tengamos de entendernos y de unirnos. Si nosotros no logramos presentar plataformas unitarias, es más difícil que la población en general se entusiasme. De tal manera, con un nuevo CNE, con garantía de observación internacional, con una unidad férrea, absoluta, tan amplia como sea posible, y con la convicción de que esta es la ruta, nosotros vamos a lograr aumentar la participación. Con las narrativas y los mensajes adecuados, que logren entusiasmar a la gente. Y con buenos candidatos, no necesariamente candidatos salidos de las filas partidistas, sino candidatos vinculados a cada uno de los sectores. Cuando tú vas a elegir un concejal, tienes que buscar cuál es el hombre, la mujer que más vinculado está con las reivindicaciones de carácter local. Cuando tú vas a elegir un alcalde, pesa mucho los liderazgos locales. Cuando se trata de un gobernador, un diputado del Consejo Legislativo, también ese liderazgo real va a ayudar mucho. De tal manera que vamos a tener la posibilidad de hacer una buena selección, porque hay la convicción de que esto no es una elección para que los partidos que participen o las organizaciones que participen se beneficien con uno más o unos menos puestos. Lo que queremos es presentar los mejores candidatos, y eso va a surgir de una amplísima consulta que se va a realizar a partir de las próximas semanas. Excelente. En el 2015 ese fue el discurso de la oposición. Estuvo muy orientado a la participación y a generar cambios a través de las elecciones. Ganan ampliamente. Los niveles de abstención fueron mínimos, los mínimos históricamente, pero inmediatamente que toman el control de la Asamblea Nacional, insisten en la estrategia insurreccional y en el derrocamiento en 6 meses del presidente Maduro. Ese fue un error, y un error gravísimo que todavía estamos pagando. No existe el peligro de que una vez ustedes alcancen, la nueva oposición alcance posiciones y espacios importantes, conquiste espacios importantes, reediten la ruta insurreccional. No, absolutamente no. Y no porque existe la convicción entre quienes decidimos participar, votar, usar los mecanismos que da la democracia, de que los atajos no son la vía.
de No ha que el funcionado. pretender, además el costo es altísimo. Costo humano, Es el costo social, humano, es el costo social, el terrible. costo económico. El costo La guerra económico. federal que se llevó a miles de venezolanos no solamente ocasionó una pérdida masiva de vidas, sino arruinó el país. De tal manera de que lo que hoy estamos viviendo, pudiéramos decir que sin las bajas de esa guerra federal, es una reedición. Porque yo esta semana, naturalmente, me pidieron que todavía no revelara los nombres, me reuní con un grupo importante de los líderes empresariales del país, y del diagnóstico que hicimos es que Venezuela demanda pronta estabilidad política para que se produzca una recuperación económica, y es un todo continuo. Es decir, necesitamos la recuperación económica que se traduzca en empresas prósperas que generen empleo y empleo de calidad, de tal manera que ese empleo de calidad haga posible salarios dignos para a su vez entonces potenciar la economía. Es un círculo virtuoso que los empresarios, reitero, con quienes, no solamente yo, también el diputado Francisco Torrialba, segundo vicepresidente de la comisión, el diputado Oscar Rondero, sostuvimos una primera conversación informal, coincidieron con nosotros, de tal manera que es indispensable que el camino de la insurrección quede atrás. Quienes lo hicieron deberían estar conscientes que cometieron gravísimos errores. Y en cuanto a los países extranjeros que de alguna manera pretenden darnos lecciones, algunos por cierto no son los más llamados a darnos lecciones, como ya hacernos un llamado a una elección transparente. Rabo de paja. Quienes cuestionaron su propia elección, o quienes asaltaron en esas fotografías que asombraron al mundo el Capitolio americano. Pero bueno, o sea, nuestro planteamiento es, está bien, estén pendientes de nosotros, preocúpense por nosotros, pero déjenos resolver nuestros problemas, porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo si no se producen injerencias externas que distorsionan el proceso. Sobre todo cuando uno entiende, sabe perfectamente, porque los ha tenido enfrente, tienen una visión, un diagnóstico, una interpretación equivocada, sesgada, terrible acerca de las verdaderas realidades venezolanas. Yo me atrevo, doctor Chemel, a decir distorsionada. Que sí es así, pero también atiende a sus propios intereses. Claro. Creo que fue el primero de Roosevelt, Teodoro, que dijo alguna vez, los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces, cuando uno llega al fondo de la cosa, se convence que más que estar preocupado por los venezolanos, por las venezolanas, o que se están tratan preocupados de errores de inteligencia. ¿Sí? Sí, pero bueno, el el muro de Berlín cayó, y alguna vez lo relató el presidente Reagan. El muro de Berlín cayó, se derrumbó, y el día anterior la CIA le había presentado un informe de inteligencia en el cual decía que el gobierno de la República Democrática Alemana todavía le quedaban largos años de existencia. Al día siguiente se derrumbó el muro. De tal manera que, pero al margen de los errores de inteligencia o los errores de apreciación, hay intereses de por medio. Vamos a ver si las cosas cambian ahora, porque uno de los nominados, el director de la CIA, conoce bien a Venezuela y hasta magallanero es. Sí, esperemos que se abra fue consejero político del nuevo gobierno norteamericano. Fue consejero político en la embajada americana aquí, conoce bien a Venezuela. Después estuvo en Rusia, pero reitero, le encantaban los juegos de Magallanes y Caracas. Mira, hubo varios tentativas insurreccionales. El presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, ha planteado la necesidad de hacer justicia, de que no se puede olvidar que esas tentativas insurreccionales ocasionaron pérdidas materiales y pérdidas humanas y que deben ser castigadas. ¿Qué crees tú? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te planteaba Luis Eduardo acerca de las declaraciones, las afirmaciones que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, acerca de la necesidad de hacer justicia con relación a esos dirigentes que han intentado reiteradamente destruir el Estado, destruir la nación, que han afectado la tranquilidad,
que han ocasionado pérdidas cuantiosas, pérdidas humanas, pérdidas materiales incalculables. Déjeme primero moverme en el plano conceptual. Es obvio que cualquier ciudadano que se precie de tal tiene que estar convencido de la necesidad de que exista justicia, que se haga justicia ante cualquier hecho que vulnere nuestra legalidad, de tal manera de que el concepto de que exista justicia en Venezuela para hechos de esta naturaleza, nosotros digamos que lo compartimos, pero insisto, que sea justicia, que no sea venganza. Exacto. Que sea justicia, que no sea un pasar de cuenta. Si eso se da con las condiciones que garantiza la ley, ningún ciudadano podría estar en desacuerdo. Pero lo otro que quisiera yo mencionar, solo como reflexión, es que si uno revisa lo que en otros países del mundo ha pasado en situaciones semejantes, si yo me voy a Turquía de Erdogan, si me voy incluso en América Latina. En América Latina, entonces a veces uno concluye de que quienes gobiernan en Venezuela han sido bastante, pero bastante laxos, como dijeran los chamos, en el manejo de situaciones que en otras naciones quizás mucho antes le hubieran puesto un freno. Acabamos de ver el ejemplo del asalto al Capitolio, ¿no? Y cómo bueno, el Estado asaltaron al Capitolio y el Estado está reaccionando enérgicamente. Muy o sea, en las primeras horas ya hubo decenas de arrestos, ya son centenares de arrestos los que hay. Los distintos órganos de inteligencia americanos están funcionando. Yo te aseguro, Óscar, de que allí las penas van a ser severísimas. Yo tuve la fortuna de estudiar en Estados Unidos y presencié algunas manifestaciones que allí se hacían. Y entonces bastaba que tú te bajaras de la acera, porque te utilizaban la manifestación, entonces tú salías con tu cartelito y pasabas por la acera, pero bastaba que te bajaras de la acera e interrumpieras el tráfico para que inmediatamente un policía se acercara a ti, o si no, horas después te detuvieran y entonces te exponía a severísimas penas de cárcel, 5, 10, 15, 20 años. Insisto, esperemos a ver qué va a pasar con los asaltantes, muchos al Capitolio, no solo el que se sentó en la silla de la Pelosi o el búfalo ese con cuernos que ocupó el lugar del vicepresidente, incluso los que sencillamente estuvieron allí. Sí. Entonces, un país no puede funcionar. Incluyendo el expresidente Trump, ¿no? Que es acusado por incitar al odio. Bueno, no sé si lo estoy diciendo con el hígado, si lo que voy a decir lo voy a decir con el hígado o con la cabeza. Pienso que lo voy a decir con la cabeza, pero no te extrañes, Óscar, no se extrañen quienes nos ven, que en algún momento más adelante podamos ver a Donald Trump con una braga naranja. Sí. Porque la Cámara de Representantes ya aprobó el juicio, que sabían que no iba a conducir a la destitución porque no daba tiempo, pero en el Senado se acumulan los votos. El representante de la mayoría republicana acaba de declarar esta mañana que el asalto al Congreso fue producto precisamente del discurso de odio de Donald Trump, de su instigación a la turba, que fue el término que implicó. De tal manera que él tiene por delante un juicio por insurrección, sin contar con los varios que tiene de carácter penal, civil, por distintas prácticas en sus negocios. De tal manera que, bueno, veremos qué pasa, pero allí va a haber justicia y yo le aseguro que nadie va a salir a reclamar. No, lo que pasa es que esos que están deteniendo es porque son opositores. Comenzamos el programa hablando de las declaraciones muy recientes de Anthony Blinken, donde pareciera que reitera la estrategia insurreccional hacia Venezuela. Reconoce el gobierno interino, reconoce el supuesto liderazgo de Guaidó, pero a la vez también reconoce que la estrategia insurreccional fue equivocada, ha sido equivocada y no ha dado los resultados que se esperaban, o que ellos esperaban. ¿Cómo interpretar esas declaraciones del próximo secretario o del ya actual secretario de Estado? Las declaraciones son las respuestas que él dio a preguntas de senadores en la interpelación que se hizo hace unas horas atrás, en las interpelaciones que son las clásicas para
la aprobación de las designaciones de los secretarios del presidente de los Estados Unidos. Y creo que no tenía otra manera de responder. El Senado de los Estados Unidos está hoy 50-50. En una elección de repechaje que se hizo la primera semana de enero, los 2 senadores de Georgia por vez primera fueron demócratas. Con eso el Senado pasó 50-50. La vicepresidente Harris, que en la Constitución americana tiene derecho a presidir el Senado y a votar allí, es el voto de desempate. Pero la vicepresidente Harris no es miembro de los distintos comités. Entonces, en los comités pueden empantanarse las designaciones de los secretarios, de los directores importantes, y el gobierno puede pasar semanas, meses empantanado sin poder moverse porque no salen los nombramientos. De tal manera que en los comités siempre se va a necesitar por lo menos un voto republicano. De tal manera que los candidatos a ser secretarios del gobierno de Biden-Harris no tienen otra alternativa que hacer lo que... Jugaron un equilibrio muy intenso. Vamos a verlo cómo resulta el gobernador. Si uno leo entre líneas, hay una acusación directa hacia los fracasos, un señalamiento. Sí, aquí podemos ver en el futuro inmediato investigaciones incluso de ese propio Congreso, de los recursos que Estados Unidos ha aprobado para la oposición venezolana, que han sido cuantiosos. En el presupuesto de este año lo rebajaron a unos 35 millones de dólares, que todavía es mucho dinero. Eso es el presupuesto de muchos estados de la República. El año pasado se acercó a los 300 millones de dólares en total, según la Casa Blanca de Trump. Se otorgaron a Venezuela en los últimos años cerca de 1.200 millones de dólares. Eso es más que los ingresos que tuvo Venezuela en el año 2020. De tal manera de que yo no me preocupo tanto de lo que dijo el nominado secretario de Estado. Hay que leer entre líneas. Vamos a dejar a ver cómo actúa. Hace muchos años era muy amigo del embajador Maistop, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, y entonces él siempre me decía, hay que diferenciar entre el discurso y la acción de gobernar. Entonces, digamos, esperemos que las palabras del nominado secretario en respuesta a una pregunta, en este caso del senador Rubio, no sea exactamente los lineamientos de gestión de la nueva administración, que además tiene otros problemas distintos a los nuestros para enfrentar como prioridad. Tienen que enfrentar el problema de la pandemia, tienen que enfrentar el problema de la vacuna. Estoy repitiendo lo que dijo Biden a lo largo de estos meses. Tienen que enfrentar el problema de la economía, tienen que enfrentar el problema del desempleo, tienen que enfrentar ya lo están enfrentando, la reincorporación de los Estados Unidos al Acuerdo de París, tienen que enfrentar el problema de la renunciación que hizo Trump del Tratado de Armas Nucleares con Irán, tienen que atender el problema de China. Es decir, nosotros estamos un poco lejos en ese orden de prioridades. No somos una prioridad, sí. Y además de eso, yo no sé si tú tuviste oportunidad de escuchar el discurso de Biden, y me gustó muchísimo unas frases, porque me sentí casi como en casa. O sea, cuando Biden proclamó la necesidad del humanismo, que es un concepto que hemos venido manejando cada día más aquí en Venezuela, humanismo. O sea, el que tú puedas ejercer una acción de gobierno en función del hombre, el hombre como centro de todas las cosas. Entonces, además, Biden, ya lo sabemos, un gran diplomático, un gran negociador. Sí. El humanismo se está convirtiendo en una visión que está atrapando al liderazgo internacional, al liderazgo global y a los pueblos. Pero es que no puede ser de otra manera. La gente incluso entiende humanismo como una síntesis entre lo bueno del socialismo y lo bueno del capitalismo. Es así, que ambos tienen partes buenas. Porque ambos han fracasado a la hora de satisfacer. Porque en definitiva la gente que demanda buenos empleos, calidad de vida, buena educación, en definitiva un mejor mañana para los suyos. Y el humanismo es la clave. Es un modelo de inclusión, respeto, dignidad, participación. Mira, más del 80% de los venezolanos considera muy importante, considera urgente que Venezuela y Estados Unidos se sienten a dialogar. Estados Unidos se ha convertido, y la gente lo reconoce así, se ha convertido en un actor fundamental, incluso está muy por encima del liderazgo insurreccional de la oposición.
pensamos que el verdadero interlocutor es Estados Unidos y que el conflicto venezolano tiene que ver un poco con la intención, la decisión de Estados Unidos de recuperar para su espacio de influencia a Venezuela. ¿Qué hacer en el caso de las relaciones con Estados Unidos? ¿Y qué hacer desde la nueva Asamblea Nacional en particular? Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba Luis Eduardo acerca de las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos, hay que decirlo, es el actor fundamental, el otro actor en el conflicto venezolano. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para fomentar el diálogo con Norteamérica? Estamos haciendo desde incluso antes que nos eligieran, estamos haciendo lo que debe hacerse, tocando puertas, haciendo contacto, lo que americanos dirían haciendo lobby, creando las relaciones que nos permitan generar confianza. Estamos haciendo contacto con numerosos actores de la vida política y empresarial americana, pero naturalmente no nos sirve para nada lo que llaman algunos la diplomacia de micrófono, es decir, no hacemos nada con colgar el teléfono, después hablar con un congresista, con un senador, con un funcionario importante, con un editor de un gran medio americano, no hacemos nada con colgar el teléfono y entonces inmediatamente en modo Tron poner un Twitter, acabo de conversar con el editor de tal medio y me dijo tal cosa. Entonces nosotros entendemos que esto es un asunto de gravísima y de grandes responsabilidades que nos obliga entonces a hacer una primera etapa de muchísimo trabajo de bajo perfil, pero se lo digo viendo a los ojos, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Pero nosotros estamos convencidos de que la solución de la crisis venezolana pasa por entendernos con los que hasta hace unos años atrás eran nuestros principales aliados. El tema de las sanciones es gravísimo. Nosotros tenemos que recuperar la industria petrolera porque de lo contrario nuestra economía será muy chica. Nosotros necesitamos resolver el tema financiero. Cualquiera que necesite hacer cualquier tipo de operación importante con el exterior se da cuenta que no hay cómo canalizar los flujos de capitales. Nosotros tenemos que resolver problemas tan importantes, tan trascendentes que hasta ahora han amenazado con castigarnos, porque esa es la palabra, con ello, como el del diésel. Imagínate si se aprueba una orden ejecutiva, confiamos que la nueva administración no lo haga, para impedir la adquisición de diésel, se paralizaría todo el transporte colectivo y de alimentos de Venezuela, sería una verdadera tragedia. Nada hace los Estados Unidos con emitir una y otra orden ejecutiva que en definitiva perjudica a millones de venezolanos. Son 700 órdenes ejecutivas, 700 que en los últimos años han emitido Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y uno que otro del Grupo de Lima contra Venezuela. Demasiado paciente ha sido el pueblo de Venezuela. De tal manera que, aprovechando el cambio de administración, estamos ya trabajando y esperamos prontamente empezar a dar resultados tempranos, porque nosotros entendemos que es un proceso complejo, que no es posible resolver la totalidad de la complejidad de nuestra relación de una sola vez. Entonces hemos hablado de ir paso a paso, pasito a pasito, pero cosechando victorias tempranas. Y como todo proceso de negociación implica no solamente esperar que recibamos, sino también en un momento determinado tenemos que prepararnos para dar algo a cambio. El Estados Unidos reclama recuperar a Venezuela dentro de su espacio geoestratégico. Pero eso ha sido una aspiración de los Estados Unidos. ¿Cómo resolver eso? Eso es difícil que pueda darse tal como algunos en los Estados Unidos lo plantean. Nosotros tenemos una firme esperanza de que la experiencia diplomática y el conocimiento
del mundo, especialmente el presidente Biden, debe garantizar que entienda que nosotros no somos una neocolonia que pueden manejar a su estojo. O sea, Venezuela es un país libre, es un país soberano, Venezuela es un país con un potencial extraordinario, Venezuela es un país que se ha demostrado suficientemente capaz para, mientras es cercado, el poder desarrollar otro tipo de alianza. No sé si me dé tiempo, pero una vez le oí a un buen amigo, presidente de un banco, que a su vez le escuchó a Chávez la siguiente anécdota. Chávez cuenta de que en una reunión con líderes empresariales, entonces a raíz del golpe de abril, le plantearon que lo primero que tenía que hacer era romper las relaciones con Cuba. Entonces Chávez es que se paró y le dijo, caramba, pero perdonen la expresión, ustedes sí son bravos. Entonces resulta que el único amigo que tuve yo cuando me dieron el golpe, entonces yo le tengo que dar una patada histórica. Entonces imagínense, entonces digo esto porque Venezuela ha tenido en estos tiempos difíciles países que de alguna manera han entendido su situación y entonces no pretenderán ahora que le den un espaldarazo a aquellos que nos han castigado y dejen de lado a los otros. Yo creo que lo que corresponde es que se entienda que Venezuela tiene que tener la capacidad de relacionarse con cualquier nación del planeta y que no somos, reitero, una colonia. De ningún imperio. De ningún imperio. O sea, ninguno absolutamente. Yo entiendo que los chinos tienen en este momento una agresiva actividad para tratar de ganar aliados en América Latina. Rusia también por razones geoestratégicas ha intentado, quizás con menos éxitos que los chinos, de entrar en el subcontinente. Bueno, Estados Unidos lo siente como su patio trasero, desde Monroe lo ha interpretado así, pero y el mundo está Venezuela, cambiando. El mundo ha cambiado. Está cambiando, ya eso y otra vez, tiende a superarse. Biden es un multilateralista. Y estamos yendo a un mundo pluripolar, multilateralista. Antes de ir a comerciales nuevamente, ¿cuál es la agenda de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación que tú conduces junto con el doctor Jorge Rodríguez? Me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Ya hemos hablado un poco, ya has adelantado algunos temas de la agenda de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz, que se nombró recientemente en la Asamblea Nacional. Diriges tú y el doctor Jorge Rodríguez. ¿Qué tareas en lo inmediato? Bueno, ya estamos adelantándola, pero lo vamos a hacer todavía con mucha mayor, digamos, exigencias para nosotros mismos en las próximas horas. Van a convocar a todo el país. Ya hemos realizado algunas reuniones, pero en los días que vienen vamos a reunirnos con los empresarios, con los comerciantes, con los pescadores, con los campesinos, con los trabajadores, con los estudiantes, con los rectores de las universidades. Y además de eso nos vamos a capitalizar en el sentido de ciudad capital esas reuniones. Nos vamos al interior en los próximos días, nos van a ver en cada una de las capitales de estado. También una agenda internacional, ¿no? Sí. Entonces lo que en principio hemos diseñado es una primera etapa de carácter nacional, una vez que nacional y regional, porque reitero, vamos a ir a todas las capitales de estado, una vez que ese proceso avance y empecemos a cosechar recomendaciones, sugerencias, empecemos a hacer conclusiones, entonces nos movemos en el ámbito internacional. En el caso de los Estados Unidos tenemos que esperar, ya se produjo la investidura del presidente, ahora deben producirse las confirmaciones de los nominados a puestos clave y una vez que se haga eso, dejar pasar unos pocos días para poder entonces empezar a tocar puertas. Tocaremos puertas, nos vamos a convertir en una especie de peregrinos del diálogo y la reconciliación en paz, tanto en Venezuela como fuera del país.
85% de los venezolanos están a favor del diálogo, de la paz, de la reconciliación. Yo creo que eso es un arma muy poderosa. No puede ser de otra manera. Pública. No puede ser de otra manera. AD, Acción Democrática, cumple este año 80 años y ha declarado que este será el año de la reconciliación. ¿Qué tienen preparados los ADECOS para este año? Aniversario tan importante, 80 años. Ya se instaló la comisión aniversaria que, bueno, yo debo presidir junto con un grupo de dirigentes nacionales del partido. La comisión hizo su primera reunión, estamos listando un conjunto de actividades a realizar y no es el aniversario de un día, no es el aniversario de una semana, no es ni siquiera el aniversario de un mes, sino que pretendemos iniciar el año aniversario el día 22 de febrero, que es la fecha natalicia de Rómulo Betancourt, y cerrarla en el mes de octubre en la fecha natalicia de Carlos Andrés Pérez, que por cierto será el inicio del año centenario del natalicio de Carlos Andrés Pérez. A lo largo del año realizaremos mucho énfasis en lo que es la formación de nuestra dirigencia. Decidimos si vamos a abrir una universidad, la Universidad Andrés Eloy Blanco. Sobrarán los programas de formación, los seminarios, se va a convocar un ensayo sobre acción democrática en la historia venezolana, vamos a realizar un congreso internacional de la socialdemocracia con líderes extranjeros que van a venir aquí en Caracas. Muchos de ellos lo harán telemáticamente por el tema de la pandemia. Vamos a recobrar la gran romería blanca. Quienes me ven en este momento, viejos adecos. Volveremos a ver la romería. La verán. Espero verte vestido de blanco comiéndote una lapita en el kiosco de cualquiera de nuestros estados del interior. Me comeré la lapita, pero no necesariamente iré de blanco. Mira, ¿qué aspira Acción Democrática? ¿Dónde ves a Acción Democrática dentro de unos años? Acción Democrática tiene 80 años que mostrar, es una épica indudable, innegable, pero el futuro es el gran reto. Yo veo a Acción Democrática cumpliendo lo que es su misión histórica, haciendo posible que Venezuela sea distinta, haciendo posible que los venezolanos vivan mejor, logrando que nuestros hijos, nuestros nietos, los tuyos, los míos, los que nos ven, mañana tengan un mundo de oportunidades en medio de un país, de una economía próspera, pero de una economía que nos lleva al bienestar generalizado, donde los servicios públicos funcionen, donde los muchachos no se vayan del país. Acción Democrática va a ser el gran protagonista de la construcción de una nueva nación. La socialdemocracia está emergiendo con fuerza. El humanismo tiene mucho de socialdemocracia. Nosotros, desde el punto de vista estatutario, doctrinario, somos socialdemócratas. Hemos gobernado en varias ocasiones. En cada caso ha habido circunstancias que también condicionan la gestión de gobierno, pero los dirigentes de hoy estamos imbuidos del humanismo. Acción Democrática está revisando sus estatutos y yo estoy seguro, y es una, digamos... Para una actualización de los Sí, vamos a actualizar los estatutos del partido, pero yo estoy seguro, Oscarico, es casi como una primicia, de que en esos estatutos el humanismo va a tener allí un lugar privilegiado. El hombre como centro de todas las cosas, o el hombre y la mujer para respetar la Constitución. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por este análisis situacional, mucha suerte en el Parlamento, en la Comisión por el Diálogo y la Reconciliación. La reconciliación es una demanda de la mayoría de los venezolanos, una reconciliación con resultados, sobre todo en el campo económico, es lo que la mayoría de los venezolanos aspira. Te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Globovisión es el canal de la paz y la reconciliación. Estará siempre abierto a todas esas iniciativas para rescatar al país del odio y la división. Muchísimas gracias. Y hacemos un llamado a reencontrarnos, a la paz y hacer posible que todos, absolutamente todos, mañana nos sintamos orgullosos del país en el cual nacimos, crecimos y vivimos. Bueno, muchas gracias. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.